significa como fortaleza o poder, ¿sí? Entonces mire que aquí dice que no aumentará para sí caballos, ni tampoco hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, ¿sí? Verso 17 dice que no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata, ni oro amontonará para sí en abundancia. Mire todas estas instrucciones que debía cumplir el que iba a ser rey de Israel, ¿sí? Básicamente, una persona se tiene que cuidar mucho de esas tres cosas. Primero, del poder, ¿sí? Porque dice aquí no aumentará para sí caballos. Segundo, el sexo opuesto. Saber manejar muy bien nuestras relaciones con el sexo opuesto. Y saber manejar muy bien la parte económica, la plata, el oro. Porque alguna de estas tres cosas puede hacer fácilmente caer a una persona. Lo puede hacer desviar del propósito que tiene. Mire que la Biblia es muy sabia cuando nos enseña todo esto, porque es palabra de Dios, ¿ya? Pero hay otro consejo. Y dice el verso 18, y cuando se siente sobre el trono de su reino, dice que escribirá para sí un libro, en un libro, una copia de esta ley. Cuando dice esta ley, ¿a qué se refiere? A la palabra de Dios, ¿sí? La ley. Dice que escribirá en un libro una copia de esta ley. Dice, del original. Mire lo preciso que es aquí la lectura. Del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y luego dice, y lo tendrá consigo, y leerá en él cada 20 días. Eso, perdón, leí otra vez mal allí. Dice, y leerá en él todos los días de su vida, ¿sí? Para que aprenda ¿a qué? ¿Están conmigo? A ver, estamos leyendo en Deuteronomio 17, 19. Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino y sus hijos en medio de Israel. Gloria al Señor Jesús. Lo tendrá consigo, dice. Lo tendrá consigo. ¿Usted trajo su Biblia esta noche? A ver, alcen los que trajeron la Biblia. Álcela, yo la quiero ver. Muy bien. El Señor lo bendiga. Gracias por traer su Biblia. Uno muchas veces se acostumbra a estos aparatos tecnológicos, como puede ser la pantalla o estos aparaticos. Y como dice nuestro pastor, no hay como tener la Biblia en la mano, como aprender a buscar, a hojear, ¿sí? A escudriñar lo que dice la palabra. Dice, la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida. ¿Usted lee la Biblia todos los días? Bueno, si es así, Dios lo bendiga también. Dice que la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de la ley
y estos estatutos. Mire que a Dios aquí promete un reino prolongado para el rey. Dios aquí promete bienestar para el rey, no solamente para el rey, sino para su familia. Gloria a Dios por esos padres que le enseñan a sus hijos desde muy pequeños a leer la Biblia, le leen la Biblia. Yo me acuerdo que yo me aprendí el Salmo 103, como quien dice, o lo aprende. Porque mi mamá todas las noches, y no solamente el Salmo 103, recuerdo que mi mamá todas las noches antes de acostarnos me sentaba a mí, a Lías y a Carolina. Y nos decía, bueno, pongan la pijama, estén listos, porque vamos a leer la Biblia. Y nos ponía, hermano, a leer la Biblia y versículo por versículo y luego a memorizarla y luego la cerraba y decía, bueno, a ver, repita cada uno lo que se aprendió y cada uno tenía que repetir. Y nosotros ahí, Elías, Carolina, yo ahí con sueño, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía Jehová. Y aparecía mi mamá y decía, y no olvides ninguno de sus beneficios, eso. Y uno lo repetía y lo repetía y lo repetía y lo repetía hasta que se lo aprendía. Gloria a Dios por esos ejemplos hoy en día que, aunque han menguado, yo sé que todavía hay padres de familia que le están enseñando a sus hijos la importancia de leer la Biblia, de memorizar la Biblia, porque hay bendición. Hay bendición cuando la palabra de Dios gobierna en nuestros hogares. Mire que aquí el bienestar para el rey no solamente era para él, sino para toda su familia, ¿sí? Y también le iba a prolongar los días, es decir, le iba a extender los días. Iba a durar más de lo normal, porque yo siempre he dicho, el que es estudioso y guarda la palabra en su corazón, la Biblia a uno lo ayuda a no cometer tantos errores. La Biblia a uno le ayuda, la palabra de Dios le ayuda a uno a coger atajos en cuanto a decisiones. Hay veces uno tiene que dar muchas vueltas para aprender algo, pero a través de la palabra el que la lee, la escudriña, siempre he dicho, lo guía, la palabra de Dios lo guía a uno por donde uno siempre debe ir. Amén. Entonces dice que el rey tenía que hacer una copia, escribir una copia del original. Bueno, nosotros hoy en día no necesitamos hacer una copia, porque todos tenemos ya una. Ya compramos una Biblia y no solamente tenemos una, sino que tenemos tal vez muchas versiones de la Biblia allá en nuestra casa. Pero lo importante no es solamente tenerla, sino estarla leyendo. Amén. Llevarla con nosotros a los cultos, más que todo, al trabajo. Hay hermanos que llevan su Biblia al trabajo, hay jóvenes que llevan su Biblia a la universidad, a la escuela, en fin. Llevarla consigo, como dice aquí. Amén. Y guardarla en nuestros corazones. La Biblia hay que guardarla en nuestros corazones, porque para nada sirve que la Biblia esté en la biblioteca, ¿cierto? Para nada sirve que la Biblia esté ahí en el nochero, de noche, en la mesa de noche. De nada sirve que esté por allí encima de un atril o de una mesa bonita, atesorada en la casa, como muchos que tienen el Salmo 23 abierto en la casa como para espantar espíritus, o el Salmo 91, sí, que dicen, no, es que yo lo tengo abierto en el Salmo 91 porque eso me ayuda a espantar los espíritus. No, eso no va a espantar espíritus. La Biblia abierta en un salmo no va a espantar espíritus. Lo que espanta espíritus es que eso esté en su corazón. Amén. Eso sí espanta espíritus.
que esté en nuestros corazones. Amén. Así que es importante entonces leer las Sagradas Escrituras. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué? A ver, escuchemos algunos hermanos que quieran compartirnos. ¿Por qué es importante leer la Biblia? A ver, ¿quién se pone de pie y nos dice por qué? No todos al mismo tiempo, hermanos, eso. Porque nos da mucho conocimiento y sabiduría. Gracias, hermano José. Hermano Joaquín. Nos hace sabios para vida eterna. Muy bien. Para aprender a temer y a dar sagacidad a los simples. Escudriñar las Escrituras, en ella encontramos la vida eterna. María Elena. Amén. Amén. Muy bien, muy bien. Hermana Gloria. Es el manual de nuestra vida. Muy bien. Amén. Aprendemos más. Gloria al Señor. Sí, hermana. Muy bien. Mire, todo eso que ustedes han dicho es bastante importante. Le voy a decir por qué es importante leer las Sagradas Escrituras. Primero, en la Biblia es que encontramos nosotros dirección. ¿Cuántos dicen amén? La dirección que necesitamos todos nosotros está en la palabra de Dios. Porque para Dios, dice, no hay nada oculto. Él sabe a dónde deben ir, a dónde debemos ir nosotros, dirigido solamente por Él. ¿Y cuál es el camino que nosotros debemos andar? Si usted quiere encontrar dirección para su vida, tiene que aprender a leer la palabra del Señor, porque Él aprueba nuestro camino. Mire lo que dice el Salmo 37, verso 23. Nada puede dirigir mejor nuestra vida que la palabra de aquel que nos creó, que nos conoce y sabe nuestras necesidades. Mire, la Biblia es como el GPS. ¿Usted sabe qué es un GPS? O un guiador satelital, en fin. Sí, la Biblia es nuestra brújula, por así decirlo, nuestro norte, nuestro mapa. En ella sabemos cuáles son las decisiones que debemos tomar, gracias a Dios por su palabra. Amén. Pedro decía, tenemos con nosotros la palabra profética más segura. Mire que cuando hablamos de seguridad, hablamos de estar firmes, confiados. Tenemos con nosotros la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien al estar atentos. Atentos. Amén. ¿Cuántos están atentos a la palabra del Señor? Gloria al Señor Jesús. La Biblia también dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Mire que aquí el salmista compara la palabra de Dios con una lámpara de aceite. Mire que esto tiene mucho significado, porque se dice que antiguamente en las casas eran muy oscuras. No había mucha iluminación como hoy en día, que las casas, los que las diseñan se preocupan mucho para que les entre luz, que tenga ventanales, que tenga balcón, que tenga un patio, sí, grande, para que entre luz. Pero antiguamente escasamente había una ventanita y una puerta. Así que cuando usted entraba a las casas era muy, pero muy oscuro. Y esto hacía que la estancia en esa casa fuera oscura, oscura. Y se dice que cuando había mucho invierno era peor, porque los días eran muy oscuros y la casa pues bien oscura
era mucho peor. Y solamente la gente rica tenía lámparas de aceite para poder iluminar esa casa. Y la gente que era más rica dormía con la lámpara encendida, porque además que en ese tiempo el aceite valía bastante, ¿no? Y era muy escaso poder adquirir el aceite para poder que la lámpara estuviera encendida. Amén. Y yo creo que eso se compara mucho a lo que son nuestros días en cuanto a que hay pobreza espiritual, es porque no hay palabra de Dios en nuestros hogares. Amén. Si queremos ser ricos espiritualmente, debemos procurar que esa lámpara esté encendida. Por eso dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando usted sale, o cuando, un ejemplo, normalmente uno a eso de las 3 a las 2 de la mañana, uno tiene necesidad de ir al baño. Y cuando uno sabe el camino, uno se levanta y uno sabe, y aquí está la puerta, y abre, en fin. Pero el que no se sabe muy bien el camino, ¿cuántos no se han tropezado? ¿Cuántos no se han caído? ¿Cierto? Porque uno se levanta y no sé, dejó un zapato por ahí mal puesto y ¡pum!, se fue para el piso. O buscando el interruptor para aprender, uno es así como buscando, porque uno quiere la luz. Y cuando usted prende la luz, ya es todo como distinto. La persona que no tiene la luz de la palabra de Dios en su vida, vive así, anda en oscuras. Sí, no tiene nada claro, no tiene una visión clara, no sabe para dónde va. Como dicen por ahí, que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, porque no sabe para dónde va. Pero el que se dedica a leer la palabra de Dios, sabe para dónde va, sabe cómo debe hablar, sabe cómo debe pensar, sabe cómo debe actuar, sabe comportarse como un hijo de Dios. Entonces, por eso es importante, hermano, no debe haber pobreza espiritual en nuestras vidas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La persona que no tiene encendida su lámpara, es decir, la palabra de Dios, vive en pobreza espiritual o está en la ruina. La Biblia dice, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Muy bien. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. La palabra de Dios nos dirige en nuestra obra y camino. Amén. Imagínense, hermanos, ¿qué sería el mundo sin la palabra de Dios? Esto sería una locura, ¿cierto? Pero gracias a Dios por esos hombres. Si usted se pone a leer la historia de la Biblia, es bastante emocionante, porque habían países que ni siquiera podía uno tener una Biblia. Aeropuertos o terminales donde lo revisaban a uno, o revisaban en aquel tiempo si uno traía una Biblia, y si la traían se la quemaban, porque era prohibido leerla. La historia de la Biblia es bastante amplia, y qué bueno que usted un día de esto la lea para que se dé cuenta cómo es que la palabra de Dios ha llegado hoy en día a nuestros hogares. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. La Biblia dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Amén. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Eso está en Proverbios 6:23. El mandamiento es lámpara que se mantiene encendida con el aceite del Espíritu, como la luz que nos dirige a elegir nuestro camino y los pasos que damos en ese camino. Así que, hermanos, la Biblia es la lámpara que ilumina nuestro camino. Gloria al Señor Jesús. También hablando de la Biblia, porque nosotros vemos que en la palabra del Señor se utilizan muchos, ¿cómo se diría? O hay muchas comparaciones para hablar de algo. Mire que cuando se habla de la espada del Espíritu, se habla que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor.
Un guerrero tenía que estar, según el apóstol Pablo, un guerrero tenía que tener su espada, tenía que tener su escudo, tenía que tener su yelmo, su casco. Pero yo diría que la parte más importante de la armadura de todo guerrero era su espada, porque la espada tenía dos funciones. La espada servía para atacar y servía para defenderse, y así es hasta nuestros días. Las armas que el apóstol Pablo menciona en Efesios, el capítulo 5, son muy importantes, pero cuando habla de la espada es mucho más importante, porque yo diría que es el resultado prácticamente de todo lo que era la armadura de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice: porque digo esto, dice el apóstol Pablo, y tened sobre todo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y un guerrero, para poder manejar bien su espada, tenía que ensayar, tenía que practicar, porque para poder manejar su espada hay que practicar, ¿verdad? Y si lo manejamos en estos tiempos, la persona o el guerrero espiritual que quiere aprender a manejar bien su espada, tiene que ser un buen lector de la palabra del Señor. Tiene que sacarle tiempo a la palabra del Señor Jesús. Amén, gloria al Señor. El apóstol Pablo dice: la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice aquí que la palabra griega especifica, para decir palabra de Dios, dice que es rema. Y rema es una palabra que se aplica a una situación en particular por el Espíritu Santo. ¿Sí? Mire que yo un día les comentaba a ustedes, un día iba yo con mi papá y estábamos llegando a la casa y bueno, él llevaba su Biblia y se me acercó el vigilante de la cuadra, don Marcos se llamaba, y le dijo: pastor, bueno, nos saludó y nos dijo: pastor, mire, si a mí vienen a atacarme, y tenía un bolillo aquí, y tenía aquí una navaja, y él dijo: si a mí vienen a atacarme, yo le saco este bolillo o le saco esta navaja, pero yo no me dejo robar, yo no dejo que me ataquen, porque yo tengo con qué defenderme. Y yo veo que ustedes andan tranquilos, como si nada les fuera a pasar. Ustedes no tienen un mecanismo de defensa, ustedes no tienen guardaespaldas, ustedes no tienen, no sé, no cargan una arma si los van a robar o algo. Sí, papá tenía la Biblia en su mano. Él dijo: no, Marcos, ¿cómo le ocurre? Yo tengo la palabra de Dios. ¿Cómo así, pastor? Claro, esta es mi arma. Y papá dijo: esta es mi fusil AK-47. Y el que se me viene a mí, no es que yo me vaya a defender con la Biblia, como darle al otro con la Biblia, no. Pero bueno, si sirve, pues para eso también es buena. Pero más que eso, él dijo: si a mí me van a robar, yo le disparo una ráfaga de 150 salmos. ¿Cómo así, pastor? Claro, porque yo leo la Biblia y cuando a mí me van a hacer algo, yo invoco el nombre del Señor Jesucristo. Y eso es lo que tiene poder. No, pastor, ¿cómo le ocurre? Eso no hace nada. Y claro, don Marcos, eso hace mucho. Y somos testigos de eso, ¿verdad? Que cuando algo nos va a pasar, no invocamos el nombre de la mamá, ni de la abuela, ni del tío, como muchos. No, decimos: hay poder, ¿en qué nombre? En el nombre de Jesús. Y cuando estamos tensionados, cuando vamos a ir a una entrevista, cuando tenemos un compromiso, vamos a ir al doctor, estamos meditando en la palabra: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. O el que esté enfermo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y esas píldoras, esas pastillitas que uno se toma, eso es lo que a uno lo sostiene, lo ayuda, porque la palabra es eso, la palabra es vida. Amén, gloria al Señor. La palabra es vida. Dice: la espada del Espíritu es la palabra de Dios.
Y el Espíritu Santo fue el que inspiró a esos hombres para escribir este hermoso libro. El libro más vendido en el mundo. Usted puede encontrar muchos libros. Usted puede ir a una biblioteca y encontrar infinidad de libros. Y hay muchos libros escritos por filósofos, escritores famosos, en fin. Pero este es el libro más importante, el más vendido en el mundo, el más traducido a muchas lenguas. Es la palabra de Dios, porque esto es lo que realmente debe llegar a muchos hogares, a muchos rincones del mundo. Debe llegar la palabra de Dios, porque es inspirada directamente por Él. Amén. Lo que decía ahorita la hermana Miriam, porque ella estaba leyendo y me gusta, como dice aquí en la carta del apóstol Pedro. Qué bueno que abran su Biblia allí. Carta del apóstol Pedro. Los invito para que abran su Biblia. Mire que estoy estrenando Biblia y es complicado, porque cuando uno se acostumbra mucho a la viejita, encuentra todo más rápido, pero la nueva es más complicado. Pero mire lo que dice la palabra del Señor Jesús. Dice aquí, ¿dónde fue que ella leyó inicialmente? A ver si la hermana Miriam me ayuda. Era segunda, ¿cierto? Ese es, gracias hermana Nubia. Mire lo que dice la palabra del Señor Jesús. 1:19 dice, primera de Pedro 1:19. No, es segunda. Tenemos también la palabra profética más segura, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, mire, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que ¿qué? Porque nunca la profecía fue traída ¿por qué? Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que ¿qué? Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, si usted le pregunta, ¿en quién escribió todo esto? Bueno, esto es inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Razón tenía Jesús cuando dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que para ser hábiles con la espada hay que practicar, es decir, hay que leer, porque es la palabra de Dios, es la escritura de Dios, y hay que estar, hermanos, armados con un arsenal de versículos, amén, con bastantes versículos. En la Biblia hay muchas promesas que nos hablan de continuar, de seguir adelante. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que, hermanos, tenemos que ser más amantes a la lectura, a la palabra del Señor, porque la Biblia es la que nos guía, la que nos lleva a toda verdad. Si queremos ser personas de bien, si queremos ser buenos hijos, buenos padres, buenos creyentes, buenos cristianos, debemos prestar mucha atención a lo que dice la palabra del Señor Jesús, porque ella es la que nos guía, la que nos ilumina, la que nos da entendimiento. Cuando usted compra un aparatico por allí tecnológico, uno hay veces por gomoso, como decimos los jóvenes, llega y prende y de una quiere como poner a funcionar todo, y no se da cuenta de que eso tiene un manual, tiene unas instrucciones. ¿No le ha pasado a usted que
cuando compra un mueble y le da por usted por dárselas de ingenioso, armarlo, usted lo arma todo y resulta que sobraron por ahí 4 tuercas, un tornillo, una tapita, y usted dice, uy, ¿dónde va esto? Y cuando pasan los años se deschavetó eso, se abrió, se dañó el escritorio, se dañó eso. ¿Y es por qué? Porque no leyó ¿qué? Porque no leyó el manual, porque no leyó las instrucciones. Amén. Y yo siempre he dicho, si usted quiere saber usted para qué es bueno, si usted quiere saber usted para qué sirve, y no me malinterprete, si usted quiere saber el propósito de su vida, si usted quiere saber de dónde viene, que no salga con cosas raras, que venimos por allá, de la evolución, de no sé qué. Si usted quiere saber de dónde venimos, si usted quiere saber para dónde vamos, si usted quiere saber cómo se va a acabar esto, si usted quiere saber quién es Dios, si usted quiere saber cómo vivir en rectitud, si usted quiere ser una persona honesta, si usted quiere ser una persona honrada, una persona correcta, una persona de verdad, no un mentiroso, no un farsante, no un deshonesto. Si usted quiere ser una persona de verdad, persona cristiana, usted tiene un manual. Y ese manual no es tanto por allá otras cosas, que a veces perdemos el tiempo viendo mucha televisión, haciendo una cosa, que el Facebook, que el celular, que el mensaje, que tantas cosas que uno hay veces como que le bota mucho tiempo, hermano. Y pierde el tiempo en otras cosas que yo digo, eso no edifica para nada edifica eso. Yo le doy gracias a Dios que yo no soy tan amante al televisor, porque el televisor a más de uno lo tiene entontado, pero entontado porque todo el tiempo es como viendo, y yo digo, ¿eso de qué edifica? Eso estar viendo novelas a cada ratico, que la echaron, que la engañaron, que mataron. Y muchos se emocionan ahí, uy, llegó, ay, lo va a matar, ay, ¿qué le va a decir? Y uno pierde tiempo en eso, como también en el internet, uno pierde mucho tiempo valioso. Yo le doy gracias a Dios que mi padre a mí siempre me ha enseñado a leer. Qué bueno, hermanos, que leamos, que nos instruyamos, que leamos la Biblia, que prestemos mucha atención a lo que dice la palabra del Señor Jesús. Por eso hay veces cometemos tantos errores, por eso hay veces nos va tan mal, hay veces en la vida, porque no prestamos atención a lo que dice la palabra del Señor Jesucristo. ¿Dónde está la Biblia en su casa? No, la tienen por allá refundida. Hay veces llega el domingo y uno es bueno, ¿dónde está la Biblia? Y busca y cuando se levanta el colchón, por allá está la Biblia. Bueno, es una exageración. O en el closet, o por allá en un cajón de la cocina, o yo no sé, por allá en el cajón de las medias. ¿Por qué? Porque la Biblia no le prestamos mucha atención. Nos estamos quedando solamente con lo que nos dice aquí el pastor los domingos, que gloria a Dios por esos mensajes del pastor, pero siempre digo, hay que estudiar más, hay que leer más. En la universidad me decían a mí, aquí le damos a ustedes el 30% presencialmente de lo que deben estudiar, pero el otro 70% hay que ir a buscarlo en la biblioteca, hay que ir a estudiar. Y uno es, esa pereza para ir a la biblioteca, uno es esa pereza para ir a estudiar, a leer. Hermano, si usted quiere ser un buen creyente, fundamentado en la doctrina, en los principios, usted tiene que ser buen lector de la palabra del Señor. Amén. A mí me llama la atención el testimonio de la hermana Luceli, la que bautizamos en estos días, que ella es docente, que ella era una católica fervorosa, de adorar ídolos, imágenes, de rezar el rosario, el Padre Nuestro y todo eso. Y ella un día llegó aquí diciéndome, pastor, un miércoles, es que yo me puse a leer la Biblia, cosa que muchos católicos no hacen. Pero yo me puse a leerla y yo me puse a escudriñarla y yo me di cuenta que Éxodo 20 dice que no harás imagen de ninguna cosa creada, ni de arriba, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, porque no hay dioses fuera de mí. Dice, no adorarás pues otros dioses, no harás falsos dioses, porque no hay Dios sino yo. Y yo me di cuenta, pastor, de que yo estaba muy mal, que yo estaba adorando ídolos, imágenes. Yo estaba muy equivocado, pero ahora entiendo que solamente hay un Dios. ¿Y cómo lo comprendió?
porque leyó la palabra del Señor Jesús. Amén, gloria al Señor. Entonces, hermanos, atesoremos la palabra, guardemos la palabra, leamos la palabra, porque esta palabra es la que da vida al ser humano. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Mire, no hay centro de rehabilitación, no hay universidad, no hay colegio para ser hombres y personas de verdad, porque el único que hace hombres y personas de verdad es Dios a través de su bendita palabra. Amén. Gloria al Señor. Así que, hermanos, evitemos tantos dolores de cabeza y tantas cosas que pueden llegar a la vida de cualquiera, le puede llegar. Y muchas veces es porque no atendemos lo que dice la palabra del Señor Jesús. Recuerde que la palabra de Dios es la lámpara que nos debe iluminar. ¿A qué le está invirtiendo usted más tiempo? Reflexione, porque si le dedica más tiempo a leer la Biblia, yo estoy seguro que su vida será mejor, será mucho mejor. Y gloria a Dios, porque aquí hay hermanos que uno está predicando, por ejemplo ahorita, vea, y hermano, es el texto, primera de Pedro, está en Juan, está en Salmo, eso está en Crónicas, porque son hermanos que son lectores, les gusta leer la palabra del Señor Jesús. Amén. A ver, no nos vamos a ir sin escuchar 3 versículos bien buenos, de 3 hermanos que nos digan 3 versículos, pero se pone en pie y lo dice bien fuerte, hermana Ligia. Gloria al Señor, muy bien, atrás. Amén, gloria al Señor. Amén, sí. Gracias, hermano. ¿Para qué? Amén. Y todo te saldrá bien. Eso, muy bonito ese texto. Amén. A ver, un amigo. A ver, Juan, hágale. Sí. Amén, gloria al Señor. A ver, un amigo que quiera hoy leernos un texto, así tenga que leer de la Biblia, pero que diga algo que esté en la Biblia. A ver, un amigo, un joven. Allá sí, lo escucho. Eso es cierto. Eso es cierto. Otro amigo que quiera compartir con nosotros otro texto. Joaquín, bueno. Ríos de agua viva. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, hermanos, vamos a estar de pie.